Y Misiones Coloniales es una asociación civil con una gran noble empresa y siempre a la vanguardia en todos los aspectos, y yo creo que es uno de los mejores lugares que se puede trabajar en este tema, o si no, es como el formador de personas interesadas en la restauración. Y siempre digo, no debemos de menospreciar que en el estado de Chihuahua haya, pues es como un círculo, pensar que hay poca gente especializada porque no tengamos patrimonio. Por el contrario, es un tema que siempre se va a requerir formar de nuevas, sumar gente formada en la conservación del patrimonio, porque es muy amplio nuestro patrimonio en el estado, tenemos carencias muy grandes, siempre va a haber trabajo para ello, y me da mucho gusto que haya tantos asistentes a este taller tan importante como es una tradición que se ha perdido, como es el mantenimiento de estos edificios tan valiosos. Como decía Pablo, no voy a contar hoy casos, solo uno, el de Santa Ana. Y en el día de Santa Ana, que seamos o no seamos creyentes de Santa Ana, tenemos una tradición de celebrar el día dedicado al patrón del edificio. Entonces, qué mejor que honrar su existencia y su dedicación de entonces, aunque lo comparta y sea una vocación muy extraña que compartida, siempre pensamos en Santa Ana y en San Joaquín, que era su esposo, y que siempre van en paquetes representados y en atribuciones. Pero en este caso los jesuitas decidieron dedicarlo a Santa Ana y a San Francisco Javier, no San Francisco de Asís. San Francisco Javier era uno de los patrones de los jesuitas. Y bueno, no me voy a detener en temas históricos, es más bien una anécdota para decir que hoy es un bonito día para hablar de esto. Yo no lo he contado desde nunca. El proyecto de Santa Ana de Chinarras, su interés despertó en el año 2004, sin embargo se llevó a cabo la restauración hasta el año 2006, fueron 2 años de gestiones. Pero antes de entrar en contar o relatar básicamente la intervención, voy a hablar del objeto, ¿no? Es bueno, en su origen era una capilla de visita, no era la cabecera de un partido misional. Para ser precisos, hoy en día la categoría de capilla es la que no tiene una cabecera de parroquia, ¿no? Es una jerarquía religiosa diferente. Tampoco es parroquia hoy en día, la parroquia San Jerónimo sigue siendo una capilla, no por las dimensiones, es decir, como una capilla si es enorme, no, es por una categoría eclesiástica. Aquí vemos aquellos planos tan básicos, estos se hicieron en el 2004 en medio de un programa de que se recorrieron como 50 edificios en el estado. Vemos la planta, que tiene unas proporciones muy armónicas. Los campanarios eran anteriormente, abajo dice que las espadañas no pertenecen a la época original del edificio. Campanarios eran, ellos colocaban simplemente madera o algo muy sencillo encima de estos cuerpos. Ellos le llaman torre al cuerpo sólido, ¿no? Nunca destacaban los campanarios por encima. Casi todos los campanarios que veamos en las misiones son posteriores, son del siglo XIX, por una moda que, bueno, una ordenanza que así lo permitió. Entonces, bueno, estos planitos nos muestran la geometría y quiero que recuerden el asunto de esta bóveda delgadita, cómo tiene su geometría que viene a morir. No hay contrafuertes aquí, no tenemos contrafuertes en el exterior. Entonces toda esta masa es la que está, digamos, acogiendo los empujes que generan cada uno de estas piezas hacia afuera. Entonces así la iglesia permaneció durante toda su vida, desde 1717 hasta el 2004 que la encontramos.
Entonces vemos, es delgadísima, ¿no? La bóveda, los muros gruesos, masivos, salvo este muro, que ahorita vamos a ver que no es el original. Habían abierto esta ventana en ambos lados, en ambos cruceros. Una ventana muy fuera de las proporciones necesarias, ¿no? Y bueno, en el 2004 se hacían estas cosas en AutoCAD que ya no se hacen, que mostraban los materiales, donde había piedra, donde adobe, donde ladrillo, morteros, hormigones de cal, en el sentido original. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos nosotros? El asunto de Santana era el abandono en el que estaba el edificio, ¿no? El uso de culto de Santana en Chinarras se perdió como tal 50 años atrás de esta fecha, o sea, a mediados del siglo XX, se dejó de utilizar, salvo muy esporádicas ocasiones en alguna misa, en alguna boda, pero cada vez menos, ¿no? Entonces estaba cerrada y como no hay una población, todos conocen el bosque de Aldama, no hay una población que se haya permanecido o que se haya generado, como fue el caso de San Jerónimo. El sitio estuvo abandonado desde la expulsión de los jesuitas hasta las primeras décadas del siglo XX, o sea, estuvo más de 100 años, como 150 años, estuvo más años abandonada que en uso. Y en ese tiempo cuentan que se había colapsado un muro, que era en ruinas, que era establo, entraban ahí pues caballos, vacas, todo. No tenemos fotografías de esa época, pero a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, una persona por devoción rescató el edificio, en su entender. Y este señor pues también ya había fallecido, entonces de los años que lo mantuvo él, se volvió a abandonar. Y encontramos manchas de humedad, desprendimientos, fisuras, grietas. Vamos a verlo en imágenes que es más claro. Este era el único, la delimitación era una malla ciclónica a escasos 2 metros del templo. Y todo esto era un terreno abierto donde la gente se estacionaba para beber o cualquier cosa, previo a entrar al bosque de Aldama. Entonces esta era la malla ciclónica, esta soy yo. Estas eran las ventanas abiertas. Y problemáticas como pues ingresos de humedad de la cubierta, muy evidentes con temas de degradación de los materiales. Y por el otro lado, la humedad de arriba y la humedad de abajo, ¿no? La que viene del suelo por esta zona arbolada que tenía alrededor. Había más vegetación y esto tuvo un riego y para estos momentos todas las tuberías estaban rotas, todo era un charco de lodo alrededor. Entonces, estos pinos, todo iba a caer a las bajadas pluviales, estaban tapadas de ramas de pino y de nogal y todo lo que había. Por el interior, la luz no ayuda mucho, pero estas manchas de humedad eran corrientes por el interior y por el exterior. Como si fueran cascadas, ¿no? Había una pileta para trapear, ahí hicieron una pileta de concreto. En el bautisterio, o sea, en vez de pila bautismal, había esto. Y la escalera que comunicaba, el hueco que comunicaba a la cubierta, no había nada, teníamos que poner una escalera y luego llegar con un brinco a la cubierta. Aquí se ve que carece de coro. Nosotros pensamos que el coro no fue construido o porque no hay huellas de que hubiera sido de madera, ni hay arranques de que hubiera sido de bóveda, que es lo más lógico, como todo es
bóvedas y cúpulas, tal vez no lo llegaron a construir. Entonces, lo más grave eran unas grietas en diagonal que partían de los riñones de las bóvedas, pero igualmente no se podían ver más que esto, ¿no? Realmente las humedades eran extremadamente graves. Y esta carencia de masa en el cuerpo del muro también era un problema, porque nada más tenía 2 tablas, no tenía el dintel completo a todo lo ancho de la ventana. Entonces vimos las lesiones, ahora las causas. Pues era el agua que entraba de lluvia, el agua que entraba por las fugas en la instalación del riego y las superficies impermeables, o sea, era cemento por todos lados, cemento en las cubiertas, en los muros interiores, exteriores, el piso de cemento, toda era cemento, porque en los años 50 era lo que se pensaba que era lo mejor para poderla, digamos, recubrir, y así fue como lo hicieron. Y después, esto lo supimos hasta mucho después, que había un deslizamiento de terreno que estaba ocasionando el asentamiento diferenciado que generaba esas roturas diagonales que veíamos antes. Bueno, la asociación civil encabezó un proyecto para restaurarlo, rehabilitar su uso en 2 sentidos. Había que devolverle el uso de culto religioso, sin embargo no era suficiente porque en Aldama había ya capillas y parroquias y no había una población que lo mantuviera de día a día. Entonces pensamos en el uso mixto para dotar un espacio para eventos culturales. Y para la estrategia, pues pensábamos cerrar los vanos, esos gigantes de las ventanas, para recuperar cómo era su morfología. No quisimos inventarnos nada como un coro o como, bueno, la escalera, pues sí, pero por necesidad. Pero aquellos elementos que se habían perdido por completo y no teníamos evidencia, no pensamos en restituirlos. Quitar como cierres de las ventanas. Como ya no encontramos pintura mural en ninguna parte, salvo detalles de los ornamentos de piedra, pensamos en esta posibilidad de muros blancos para hacer, en aquel tiempo se pensaba hacer un proyecto como de proyecciones, de luz y sonido que recorrieras y te contaran la historia de las misiones, porque siendo la misión jesuita más cercana a la ciudad de Chihuahua, le veíamos este potencial para desarrollar un proyecto turístico. Y por eso se optó por esos muros tan blancos, tan lisos, ¿no? Los pavimentos, pues también, ¿no? Que permitiera el uso y que a la vez permitiera la transpiración. Y bueno, los muebles también se decidieron después para la liturgia, y el mobiliario que se eligió fueron unas sillas que se quitan y se ponen y se convierten en bancas y se convierten en sillas, tienen versatilidad para usos. Y la escalera. En cuanto a las estrategias que corregían los problemas, pues se pensó en la eliminación de la humedad excesiva, pero ojo, porque ahorita vamos a hablar de las problemáticas de las decisiones no acertadas que a veces se toman drásticamente en este tipo de proyectos, las culpas que tenemos, ¿no?, en el camino del aprendizaje. No pensábamos que era tan drástico el cambio de un entorno de 60 años húmedo a desecarlo de un día para otro. Y luego la restitución de todos los aplanados. Esto también con el tiempo he aprendido que cuando no es necesario restituir el 100% de los aplanados, es decir, donde no hay fuertes presencias de humedades, no hay retracciones, no hay el por qué, sometemos al edificio a un estrés mayor al quererlo pelar prácticamente, ¿no? Entonces, pero bueno, era el criterio de ese momento, y era esta visión como que por la cal, que es lo máximo, y ahora pues yo los invito más a ponderar
en donde sí es necesario colocar los morteros originales de cal y donde hacemos más daño en esta mecánica de estar golpeteando, retirando, etc. En este caso era la restitución total, interior y exterior. Y luego el recalce de la cimentación, que también fue una solución. Nosotros arrancamos la obra y sobre la marcha se hacían los estudios técnicos correspondientes para dar la solución. Porque teníamos un presupuesto, un tiempo político con el cual cumplir y era como aprovechar ese dinero. Y luego se cosieron todas las fracturas, salvo con los mismos materiales, donde era adobe con adobe, piedra con piedra, etc. Salvo en la cubierta, donde se llegó a esta solución de grapar en ciertos puntos con acero inoxidable, un lado fijo y el otro no, para permitir este movimiento que lento y que posteriormente sigue latente pero mucho menor. Ahora ya son como líneas de fisura, ¿no? en el templo. Entonces empezamos los trabajos con mucha ilusión, como les decía, con esta decisión como muy drástica de secar y cortar y quitar árboles y esto. Esta era la imagen que era bastante como arbolado. Y el cemento que estaba por todas partes, era como gris. Y empezábamos de arriba abajo a retirar los morteros ya se habían retirado antes, o sea, no lo hicimos, no eliminamos morteros originales. Esta misma operación de cabeza a pies se hizo en los 50, con cemento, mortero de cemento. Tenía estas ventanas con mica de plástico y reja. Al desprender los aplanados, pues se veía, ¿no? Donde habían colocado grandes masas de mortero con piedras, en vez de coser y nivelar con el mismo material, y se producían estas oquedades. En la cubierta íbamos restituyendo conforme se avanzaba el aplanado en diferentes acabados y proporciones. En las cúpulas era el acabado pulido, con una proporción mayor, una arena más fina, para que resbalara. Y por el interior y en muros era diferente el acabado y el tratamiento, la dosificación. Ayudó mucho que se calculó en obra, en vez de rentar andamios tubulares, y la maniobra que representaría armar, desarmar, mover, etc., se compró el famoso carro pero no contábamos con un problema que era la solidez del terreno, ¿no? Que luego se solventó. Entonces cuando nosotros quitamos toda la capa de cemento es cuando aparecieron todas estas, pues de todo, fracturas, grietas, fisuras, pero bueno, estaban ahí. Es decir, es como tener el plato roto y quitarle el tape, ¿no? Y decir, ya lo voy a arreglar, pues lo quito. Resulta que el edificio se volvió pues vulnerable y aumentó el movimiento de estas aberturas en poco tiempo. O sea, en obra veíamos nosotros cómo avanzaba el deterioro por haber, y hubo que apuntalar como en plan emergente. Además, madera de esas dimensiones que no se conseguía, conseguimos la donación de postes de teléfono que retiraban por los de concreto. Y bueno, donación y no, porque se pagaba una cosa ridícula por ellos, pero con los postes se fueron armando estos puntales para sostener en lo que nos daban los resultados de los estudios técnicos. Y bueno, pudimos más o menos contenerlo, porque ya teníamos una abertura en la grieta más grande de 17 centímetros el hueco. Entonces decidimos detener el proceso rápido de la restitución de morteros y aplanados y basarnos en la recimentación, en el refuerzo de la cimentación. Se decidió optar por un recalce en la L, después
después de que se encontró este asunto del deslizamiento del terreno. O sea, el edificio se iba como hacia el río, y aparte de que se generó un gran muro de contención externo en el atrio enfrente, ahorita vemos en dónde, en esta L, por esta parte, se aumentó la sección de la cimentación con el mismo material. Esta técnica de trabajar una sección aquí, una del lado opuesto, una del medio, o sea, en vez de trabajar continuo, se le conoce como técnica de bataches, que son como abro un hueco aquí y otro allá, para evitar el resentimiento del edificio. O sea, estas cuestiones hay que respetarlas siempre. A veces no creemos en ellas y podemos pues causar un colapso de un edificio, y así como, ay, pues yo no creía. Entonces vale más creer y llevarlo con mucho cuidado, mucho respeto. Aquí vemos cómo hay una base de mampostería de piedra con cal, como se conocía el cal y canto, pero la cimentación inferior era de piedra con barro. Entonces, este es un tema porque los ingenieros civiles siempre se asustan y dicen, ¿cómo es posible? La cimentación no tiene cementante, no tiene cal, no tiene cemento. Y resulta que esta cimentación de lodo se parece a este suelo, por lo tanto se comportan igual. Si el suelo es expansivo, arcilloso, como es aquí en Aldama, la cimentación se va a mover al igual, no va a haber un rompimiento. O sea, en la dureza tenemos que nosotros, si vamos a añadir aquí un refuerzo del mismo grado de dureza, ¿qué pasa si yo meto aquí un refuerzo de acero, de concreto, lo rigidizo? Voy a contrarrestar y me van a empezar a fracturar por otras partes donde no hay. Entonces siempre el respeto es en la relativa dureza de cada material. En las reintegraciones de muros íbamos cosiendo, introduciendo adobes cada 2-3 hiladas, adobes nuevos, para no rellenar estos paños tan grandes únicamente con mezcla, porque la mezcla tan gruesa pues parte y se viene y se cae. Entonces íbamos avanzando un poco afuera, un poco adentro. Cuando tuvimos que el apuntalamiento exterior, también el interior por seguridad, y colocamos este sistema en los dos brazos, en el brazo del crucero y a los pies de la nave, que era donde se estaba presentando mayor el giro, el asentamiento. Y bueno, íbamos cosiendo, trabajando con la cal apagada en obra. Aparecieron sorpresas como esta. Este no estaba a la vista, tenía una pila de adobes tapiados pero sin pegamento, nada más era como un elemento para verla cerrado, y esta cruz pues la descubrimos y la sacamos a la luz de nuevo. Y bueno, fuimos avanzando hasta dejar de nuevo la transpiración, aunque ya no hay esta humedad tan permanente, el agua del nivel freático del río no nos llega tanto, no es tan presente, ¿no? Es decir, sí hay una humedad constante, pero no es el nivel de encharcamiento como si estuviéramos algunos metros más adelante. Entonces, si dejamos ventilaciones en las partes superiores, porque muchas veces los mismos morteros de cal, todos nuevos, el mortero de cal tiene un tiempo de fraguado de hasta 2 años. Si nosotros hacemos un edificio nuevo de cal y lo cerramos, vamos a tener humedades por condensación al interior del edificio. Entonces lo que tenemos que hacer es ventilarlo y ventilarlo, porque además el aire termina el proceso de carbonatación de la cal y la endurece, la hace más fuerte. Por eso dicen que utilizar cal en morteros en pintura equivale a plantar no sé qué cantidad de árboles, porque está permanentemente absorbiendo el CO2, intercambiándolo y convirtiéndolo en la dureza de su propio material. Por eso dicen que es tan valiosa, ¿no? tan sabia. Entonces,
conforme avanzábamos en la obra del edificio, se pensaba en el proyecto exterior, qué iba a pasar con eso. Queríamos recuperar lo que hubiera sido un atrio, pero ya teníamos invasiones del terreno, no teníamos todo completo. Se definió un polígono lo más que se pudo y se consiguió la donación por parte del Ejido del Bosque en las juntas de asambleas, votaron, etcétera, y se donó el terreno. Y se generó el proyecto de una plaza de usos múltiples, dejando los muros que se encontraron, y el objetivo era pues plantar de nuevo árboles, pero más en el colindante de los balnearios. Y este era el proyecto. Se parece bastante a lo que en realidad se llegó a hacer. Este era un módulo de baños que creo que no se hizo, ¿no? En continuarlo. Módulo de baños para los eventos que se pretendían realizar acá, que sí se llegaron algunos. El cierre del perímetro con un lenguaje que no fuera confuso, porque no era para nada el muro atrial, no sabíamos dónde estaba, no lo encontramos en la excavación, no había una cimentación que nos dijera aquí era el atrio. Pero bueno, dijimos una delimitación que permitiera proteger el edificio. Era cantidad de basura que todos los días se encontraba ahí, de todo tipo. Y se hicieron estos trabajos con el proyecto donde esta plataforma protege, porque todo el agua que cuando llovía, toda venía y se metía directa al edificio. Entonces se hicieron pendientes hacia otras partes, los restos que se encontraron de lo que era el curato, y ya de aquí para acá la plaza. Y bueno, la plaza finalmente se pavimentó para los usos y como ya algunos de ustedes han estado. Entonces, ¿cómo se logró todo eso? Fueron 2 años más o menos de obra. Los mecanismos de gestión fueron crear un consejo, no sé si es similar a lo que están haciendo ahorita en San Jerónimo. Entonces, bueno, el consejo hasta tenía su logo, hacían sus lonas, tenían sus reuniones, etcétera. Aquí los vemos en la ceremonia de inicio, creo, de los trabajos, o no me acuerdo de qué era. Era el sacerdote y las personalidades. Entonces, entre ellos hubo 2 eventos grandes. Uno era el rodeo, que se hizo solo para la recaudación de fondos, de ahí sacaron como 100,000 pesos en un día. Y otro fue la Feria del Dama, que la donaron ese año para el templo, que ahorita vi que otra vez la devolvieron al centro. Entonces el rodeo que se hizo al lado del edificio, allí, todo el tiempo los animadores yo nunca había ido a un rodeo, pero me llamaba la atención que todo el tiempo estaban diciendo, animaban al X persona que iba y decían, acuérdense que es importantísimo restaurar nuestro patrimonio, que no sé qué, o sea, se me hacía tan emotivo a mí, tan extraño, ¿no? Que siempre presente el por qué era este evento, ¿no? Y había de todo, pues ese es mi hijo, estaba asombrado, como yo. Y bueno, vinieron especialistas aquí está el doctor Rocha, ingenieros, para ver esta problemática, ¿no?, que estaba presentándose del deslizamiento y cómo llegamos a esa solución. Aquí está el estudiante que documentó toda la obra, hay un montón de cosas. Y ahora voy a hablar un poquito, cómo voy de tiempo, las dificultades y las problemáticas, ¿no? Ya les decía antes, les adelanté rápido el incremento acelerado, o sea, cómo de un día para otro se nos abría. La baja resistencia del andamio, metieron el carrito muy contentos y al subirlo se hundió. El suelo no tenía la capacidad, ¿no? Entonces quebró el piso, etc. Nos encontramos con los restos humanos que nunca han sido sumados ni trasladados, ahí permanecen. Todo el templo está lleno, hay hasta 3 o 4 niveles de personas enterradas y niños en las paredes, en todos los lugares, ¿no? Entonces,
no es un impedimento, es decir, siempre están presentes en las iglesias en épocas anteriores a la Reforma, pero sí era un impedimento en casos como cuando vimos que teníamos que cimentar el apuntalamiento, o sea, no podíamos colocar un puntal porque se iba, ¿no? Era muy blando, porque los huesos están a escasos 10 centímetros del nivel de piso. Entonces tuvimos que moverlos a un lado para colocar la cimentación del apuntalamiento. Cuando se retiró, demolimos la cimentación, volvimos a colocar los restos ahí, o sea, no quisimos pues llevarlos a ninguna parte. Otro problema que hubo fue la madera de apuntalamiento nos llegó carísima y a los días infectada de hongo blanco en toda la madera, aparte que lo pudre y pierde la resistencia. Entonces fue así como susto. Y luego se nos cayó una parte del muro de arriba de la ventana, arriba de un trabajador, que milagrosamente salió por abajo. No había grúa humana, no había capacidad de retirarla con nada, más que vino ya una grúa grande. Y luego algunos errores por seguir unas recetas de dosificación de morteros que tuvimos que tirar a la basura. Entonces, pues los ingenieros deliberando por qué se iba tanto se nos iba tanto la apertura de las fracturas, pero ellos tan quitados de la pena y tan confiados de pararse en medio, ¿no? O sea, a la vez que se preocupaban y decían, se nos va el edificio, pero no se bajaban y toda esta suma, esta unión de personas para poder lograr un objetivo. Entonces, ahora yo creo, a 10 años de haber concluido esos trabajos, me parece fundamental retomar el interés por la continuidad de los espacios culturales, de lo que se pueda generar ahí y del mantenimiento, porque a mí cuando me toca así trabajar muchos años en un sitio y luego no vuelvo en muchos años, siempre es la sorpresa, ¿no? ¿Cómo estará? Cuando una obra está defectuosamente efectuada o no tiene mantenimiento, a los 5 años tú vas a ver que se cae o que se rompe o que se daña o que la humedad. Es decir, los errores se pagan muy caro muy pronto en una obra mal ejecutada, ¿no? Pero el mantenimiento es básico y sobre todo en un edificio que no tiene un uso diario, sino que nosotros en casa nos damos cuenta de una gotera y nos subimos y la arreglamos. Pero en un templo que está ahí, que nada más van los sábados y no va la misma gente, etcétera, el mantenimiento es básico. Entonces, aplaudo el taller porque van a revisar esas cubiertas, se van a enterar de lo que está pasando, que yo sé que en Misiones Coloniales no ha dejado el edificio, pero no es tanto la labor de la asociación, porque no podría hacerlo en todo el estado, es la labor de la gente de Aldama o de Chihuahua, porque todos somos usuarios o visitantes o dueños, porque el edificio es de propiedad federal en custodia de la asociación religiosa, pero es de todos, o sea, siempre no es como echar la pelota de que pues el gobierno, ¿no? Entonces, esta imagen o esta labor, pues es eso, ¿no? Para retomar el camino del futuro del edificio, para que todo este esfuerzo le permita por lo menos durar otros 100 años, al menos como nosotros la recibimos.